Buenos días. Vamos el día de hoy a abordar un tema correspondiente a las disciplinas de la filosofía. Este es un tema que le corresponde a grado octavo. Bien, para nosotros comenzar a hablar de las disciplinas filosóficas, vamos a hacer una pequeña aclaración sobre qué es una disciplina o qué comprendemos como disciplina. Entonces, primero, la disciplina la podemos comprender como un campo, ¿sí?, de desarrollo o estudio sobre un tema específico. Desarrollo o estudio de un tema específico. Esta disciplina podemos comprenderla desde dos vertientes. La primera podría ser que la disciplina es una rama de conocimiento, y la otra es una facultad de investigación. La facultad de investigación. Cuando nosotros miramos la rama y la facultad de seguimiento, esto nos va a llevar a nosotros a comprender que la disciplina también es una estructura que sufre una jerarquización, o que constantemente tiene una jerarquización, pero esta jerarquización va limitada o más aún va enfocada según su grado de autonomía. Según su grado de autonomía. Por lo tanto, la disciplina, pues para que nos quede claro, campo de desarrollo, estudio de un tema específico, podemos también tomarlo como una rama o una facultad que tiene una estructura y que esa estructura se jerarquiza según su grado de autonomía. Ahora sí adentrémonos un poco más a lo que es una disciplina filosófica. Ya habíamos dicho primero que la disciplina filosófica pues, podría ser una rama y también podría ser un área específica, en este caso pues de la filosofía. Solo que estas tienen primero un objeto, un objetivo o un enfoque. Comprendiendo el objeto como ese ente o pensamiento, ¿de qué? Pues de estudio. Ente o pensamiento a la cual se va a dedicar la disciplina o a la cual va a estudiar la disciplina. También tiene un objeto que puede ser ese fin o esa meta, pero ese fin o esa meta son específicos. Y por último tiene lo que es un enfoque, es decir, ese punto de vista. Ya sea por una interpretación o investigación. Bien. Entonces, esa disciplina de la filosofía, que son esas ramas, esas áreas, tiene un objeto, un objetivo y un enfoque específicos. Cada uno de ellos tiene para dedicarse a la rama. Por lo tanto, las disciplinas son un conjunto que constituyen distintas miradas o distintas perspectivas de la filosofía con efecto o con respecto a la existencia de la existencia humana. Puede ser una disciplina o un punto fundamental. Eso es relativo. Bien, para poder comprender también vamos a hablar un poco sobre estas disciplinas filosóficas. Vamos a comenzar con la metafísica. Aquí le vamos a mencionar algunas, las más importantes o por así decirlo, las más relevantes. Recordemos que cuando hablábamos al comienzo hablamos de una jerarquización, teniendo en cuenta su enfoque de estudio, teniendo en cuenta su individualidad. Entonces, esta metafísica, para poder nosotros comprender qué metafísica, podemos dividir la palabra meta y physis.
Entonces, meta es ir más allá y physis es algo físico. Entonces la metafísica es ir más allá. Por lo tanto, la metafísica es la que estudia lo abstracto, pero lo abstracto del ser, es decir, del ser humano. Podemos también tomar otra, como podría ser la cosmología. Igual, para nosotros poder comprender un poco lo que es la cosmología o de qué trata la cosmología, dividimos la palabra cosmos, ¿sí?, y logía. Entonces, el cosmos podría perfectamente entenderse como el orden, y la logía, pues, el tratado o estudio. Por lo tanto, la cosmología es ese tratado del origen del mundo, y la evolución del mismo, o la evolución del universo. Aquí ya hemos, pues, visto dos disciplinas de la filosofía, de la cual nosotros teníamos que haber hecho un trabajo previo de ella. Ahora, pues, vamos a hablar de la antropología. Continuamos con nuestro ejercicio de antropos. El antropo o antropos es hombre y logía, pues, es el tratado. Por lo tanto, la antropología vendría siendo la que estudia al ser humano de forma integral, en general. No se va a centrar en una u otra parte, sino de manera integral dentro de ese estudio que hace la filosofía en cuanto al ser en general. Vamos ahora a aportar la epistemología. La epistemo o episteme, que viene, pues, del griego conocimiento, y, pues, tratado. Entonces, ese es el tratado sobre el conocimiento, pero este conocimiento es un conocimiento más específico. Hay otra disciplina que es la gnoseología, que habla también de ese conocimiento, pero es un conocimiento más a nivel general, más a nivel de la ciencia, y este episteme más hacia el método como tal del conocimiento científico. Vamos a tratar ahora por lo menos de la última, que es la ética. La ética viene del griego ethos, y ethos significa carácter. Y ese carácter nos habla a nosotros mucho de lo que es el comportamiento del ser humano, de las costumbres del ser humano, las normas que lo dirigen, si son buenas, si son malas, y, pues, cómo está regulado o cómo se debe regular el ser humano dentro de una comunidad. Bien. Y, pues, vamos a ver un poquito también, pues, de la lógica. Esa es la que vamos a profundizar en la siguiente guía, y es la lógica. Y la lógica viene de logike, o de la palabra logos. Entonces, logos significa palabra, y lógica significa dotado de conocimiento. Entonces, dotado de razón o dotado de conocimiento. Bien. La lógica como tal vendría siendo, o se viene entendiendo como el principio de la demostración o inferencia de un razonamiento o de algún argumento, pero este tiene que ser válida a partir de unos procesos que se van a diferenciar más adelante. Bien, ahora estas disciplinas filosóficas, como nosotros entendemos, también están divididas en dos grandes ramas. La primera es las disciplinas filosóficas prácticas y las disciplinas filosóficas teóricas.
Entonces las prácticas como tal son aquellas que se dedican más que todo de la praxis, es decir, del hacer. Y las teóricas del conocimiento, es decir, del ser. En estas disciplinas de la praxis del hacer o del ser, nosotros podemos tomar un ejemplo de la práctica, pues efectivamente la ética, que es la que se encarga como tal del comportamiento. Y del ser podemos hablar de la metafísica. Y esta metafísica es la que a nosotros nos ayuda a preguntar el qué, el cómo, el cuándo, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde de algún ser o de algún suceso o acontecimiento que se vaya presentando. Bien, como para profundizar un poco, entonces retomemos. Práctico, las prácticas y las teóricas. Ya hemos hecho un ejemplo. Vamos a mirar si ahorita a partir de esta organización nos puede ir mejor. Entonces, las prácticas. Entonces, si estamos hablando precisamente de ese hacer, hablamos de aquellas acciones humanas que tienen pues unos efectos, ¿sí? Que trascienden, que van más allá. En este caso pues serían aquellas problemáticas, por así decirlo, problemáticas, ¿sí? Que se van registrando o que se van dando en la cotidianidad, ¿sí? De lo que es el ser humano, de las problemáticas en la práctica del ser humano. Entonces aquellas prácticas son las que normalmente están regulando, están dirigiendo, están orientando al ser humano en cuanto a lo que hace, en cuanto a lo que realmente diariamente está expuesto. Y las teóricas, pues como habíamos dicho, son las que literalmente analizan los grandes interrogantes del ser humano, analizan los grandes interrogantes. Analizan los grandes interrogantes. Es decir, esos interrogantes son como esa estructura de la realidad. La estructura de la realidad, de dónde vengo, para dónde voy, realmente pienso, realmente existo, realmente quién soy yo, cómo soy yo. Pero entonces no es desde un hacer, sino literalmente es de un ser. Bien, yo pienso que a partir de esta conclusión ya nos queda más factible poder nosotros realizar nuestra actividad sobre qué disciplinas o qué ramas de la filosofía son prácticas y qué ramas de la filosofía son teóricas. Hay en algún momento una u otra disciplina que puede ser tanto práctica como teórica. En este ejemplo podríamos mirar un poco la filosofía política. De la filosofía política en cuanto a la práctica, entonces se encarga en para qué, el por qué y el para qué de la ley. ¿Cómo la aplican? ¿Cómo aplican esa ley? ¿Para qué la aplican? Y dónde se aplica. Y la teórica vendría a nosotros a decirnos cómo debe ejecutarse la ley, cómo debe realizarse la ley y para qué realmente está hecha la ley. Espero que con esta pequeña explicación pues ya hayamos comprendido un poco más. Muchas gracias y buen día.